¿Has disfrutado de este tiempo en la presencia de Dios? Hay una realidad que está siempre presente. Y espero que puedas tener en tus manos el bosquejo del día de hoy. ¿Te lo han dado? Había un joven en una oportunidad que estaba cansado de las adversidades de la vida. Estaba cansado de los momentos difíciles. Un joven. Hoy hay muchos jóvenes así. Cansado de los momentos difíciles y en su problema agarra y se va a hablar con su papá. Su papá era cocinero. Y entonces él le dijo que estaba cansado de pasar por adversidades, que todo le saliera mal, estaba deprimido, angustiado, no quería más vivir. Este padre, que era un cocinero, lo agarra a su hijo y le dice: vamos a la cocina, hijo. Dice: agarra una jarra con agua, ponele agua y ponele a hervir. El joven tomó el agua, la puso a hervir. Dice: bueno, dice, ahora agarra una zanahoria, ponela dentro del agua. Luego le dice el padre: ¿ves ese huevo que está ahí? También ponelo adentro del agua. Ahí busca el café instantáneo que está en aquel estante. Le echale 4 cucharadas al agua. Y al rato de esto, el joven mucho no entendía qué le quería decir el padre. Dice: bueno, ahora corta el agua. Dice: saca la zanahoria, ¿cómo está? Está toda blanda. Y el huevo, qué duro. Arremate la olla, qué olor sale, un olor a café. Dice: las adversidades en la vida, los momentos difíciles, todo depende cómo seamos nosotros, va a ser el resultado de esa adversidad. Podemos quedar blandos y deshechos como una zanahoria, duros como un huevo, o dando aroma como el café. Encontré esta ilustración esta semana que me gustó, muy sencilla, ¿no? ¿Quién no ha disfrutado de entrar a una cafetería y sentir ese olor a café rico? Tengo algunos aquí que son muy expertos en el café, yo no. Lo mío es instantáneo y nada más. Pero hay otros que disfrutan. Ahora, yo quisiera hoy, hablando con unos hermanos los otros días, decíamos, es cuando uno enfrenta momentos difíciles, traer palabra al pueblo de Dios es una gran responsabilidad en todo momento, pero aún en el momento difícil, porque la idea es que ustedes puedan irse en esta mañana con un mensaje de ánimo que te pueda servir para vivir no solo este momento que estamos pasando, sino todo el que vamos a vivir y lo que vas a vivir en la vida. Y yo quiero presentarte una escena para que después podamos, hoy va a ser corto el mensaje, puntual, sobre un acontecimiento que pasó en el pueblo de Israel. Vos lo tenés allí en el bosquejo. De hecho, dicho ese paso, ¿quién tiene Biblia? Levántela. Acá, ¿no? En su casa puede ser. Bueno. Ahí hay uno que me levanta un celular. Hermanos, esta es la fuente. Pero eso que está en la pantalla ahí, también es la fuente. Eso que tenés en el bosquejo es la fuente de Dios. Es palabra de Dios. ¿Sí? Algunos creen que porque no usamos la Biblia tanto aquí en esta reunión, nos estamos yendo de la fuente. Querido, no te confundas. La fuente está ahí, la palabra escrita. Puede estar en un papel condensado llamado Santa Biblia, impreso en una versión. O lo podés estar leyendo desde el brillo que te otorga un celular o una tablet. Pero es palabra de Dios.
Y palabra de Dios dice así, te ubico, había 3 reyes, se había armado una guerra contra los moabitas, ¿sí? Y el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom deciden ir a combatirlo sin consultarle a Dios y nada. Bueno, no vamos a entrar mucho en los entreveres, pero el relato que vas a leer arranca en el momento donde estos 3 reyes salen para pelear, en este momento contra los moabitas. En este momento el pueblo de Israel, recuerdan que después de Salomón, cuando sube Roboam, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Que era uno solo, se dividió, ¿sí? Quedó todo Israel por un lado y la casa de Judá por otro, por mucho tiempo, hasta que después Dios lo unificó. En este tiempo estaban separados, la de Judá por un lado, Israel por otro, Edom, que eran la tierra de Edom, que era un reino que estaba cerca. Se unieron los 3 para pelear con los moabitas. Y dice la palabra de Dios así: fue así como los reyes de Israel, Judá y Edom se pusieron en marcha. Durante 7 días anduvieron por el desierto hasta que el ejército y los animales se quedaron sin agua. ¡Ay!, exclamó el rey de Israel. El Señor ha reunido a 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Pero Josafat preguntó: ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó: aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. Pues él puede darnos palabra del Señor, comentó Josafat. Así que el rey de Israel fue a ver a Eliseo, acompañado del rey Josafat y del rey de Edom. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel: ¿qué tengo que ver con usted? Váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre. Él le contesta así, hago una acotación porque Israel se había apartado de Dios. Este era un momento muy oscuro para el pueblo de Israel. Entonces, y Eliseo, que era un profeta de Dios, le dice: bueno, ¿qué me venía a pedir consejo vos si estás haciendo cualquiera, no? Una cosa así. No, respondió el rey de Israel, pues el Señor nos ha reunido a los 3 reyes para entregarnos en manos de los moabitas. Eliseo replicó: le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted la cara. Tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso a quien sirvo. En fin, que me traigan un músico, dice Eliseo. Mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo y éste dijo: así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber de ustedes todos sus animales. Es un momento difícil del pueblo de Israel, un momento complicado, y a mí me gustaría trasladar la enseñanza que podemos encontrar aquí al momento que pueda estar viviendo la iglesia, al momento que puedas estar viviendo en tu vida. En primer lugar, para sacar 2 mitos muy grandes que nosotros nos han metido en la cabeza y que cuando enfrentamos momentos difíciles nos juegan en contra. Vieron, un mito es aquello que se dice que es una verdad, pero en realidad no es verdad, ¿no? El primer mito es el que vos tenés allí en el bosquejo para completar, y dice: momentos difíciles los viviremos regularmente. Momentos difíciles los viviremos regularmente. Esa es la verdad. Esta es una verdad para recordar. El mito que hay que destronar es que vos podés vivir una vida sin momentos difíciles. El mito que hay que destronar es que en la vida siempre todo va bien. Hablaba con una persona esta semana: si uno se pone a estudiar la historia del pueblo de Israel, o si uno se pone a estudiar la historia de las distintas naciones en el mundo, si uno se pone a estudiar la historia aún de las distintas iglesias, denominaciones a través del mundo y de la historia, va a encontrar que los momentos de prosperidad, de crecimiento, de ir hacia adelante, de conquistar, existen, pero son breves
periodos de tiempo. Que regularmente se está en momentos difíciles. Que los momentos difíciles vienen a cada rato. Quizás hay cosas que andan bien por un tiempo, pero después viene la prueba. Cuando todos salieron con Moisés, llenos de oro y alhajas porque se iban del pueblo de Israel, salían todos contentos. ¡Ah, vamos Moisés! ¡Vamos a la tierra prometida! En menos de 12 horas le estaban diciendo: Moisés, nos trajiste acá para matarnos. Mira, nos están persiguiendo. Se llevaban el mundo puesto por delante hasta que llegaron al Mar Rojo. Y ahí se le acabó todo. En tu vida, en la iglesia, pasa lo mismo. Hay momentos de gloria, pero hay momentos difíciles. ¿Cuál es el mito que tenemos que desterrar? El estar en una crisis, ya sea en tu vida o en la iglesia, no significa, primero, que toda la vida vas a vivir en crisis, ni que está mal que la vivas. ¿Se entiende? Hay veces que las personas ven en las crisis que viven algo malo, y en realidad las crisis son algo de la vida. Los momentos difíciles son parte de nuestra existencia. Por eso ese mito que tenemos que derribar con esta verdad de que momentos difíciles los vamos a vivir regularmente. O sea, prepárate, querido, prepárate, hermano, para en tu vida vivir momentos difíciles cada instante. Y en el mejor día, en la playa, tomándote un coquito con los pies en la arena y sintiendo el ruido de las olas. Tengo una gana terrible de estar en la playa, pero digo, viendo eso, te puede sonar el celular y empezás a vivir el peor trance de tu vida hasta ese momento. O lees una noticia en el diario y la vida te cambia. Porque momentos difíciles no vamos a tener. Quien te haya vendido, quien te haya mostrado, quien te haya hecho creer que la vida es color de rosas, que toda la vida vas a estar descorchando champán y tomando... No, eso es mentira. Y lo mismo le pasa a la iglesia. La iglesia vive momentos buenos. No hay crisis. Esas crisis son regulares. Y la segunda verdad que tenemos que recordar antes de avanzar es que los motivos por los cuales vos podés vivir un momento de crisis son diversos. Las personas tenemos la tendencia, en base a nuestra experiencia, de sacar conclusiones rápidas de acuerdo a los anteojos que usamos. Probablemente ¿has vivido alguna vez una crisis o un momento difícil porque tomaste una mala decisión? ¿Sí o no? Yo sí. Sí. Y la pasé bien feo porque decidí mal. Ahora, ¿todos los momentos difíciles en mi vida tienen que ver porque decido mal? Y ahí está el error. Porque muchas veces creemos que cuando viene una crisis, la atamos a esa crisis que nos marcó, a ese momento difícil anterior, y decimos: esto me está pasando porque tomé una mala decisión. ¿Has estado en un momento difícil de tu vida porque pecaste? Yo sí. Que quizás tuviste que ir a pedir perdón, humillarte delante del Señor. Ahora, ¿todos los momentos difíciles que vivís son porque pecas? En una charla de café, en una charla entre hermanos, en una charla entre ministros, en un análisis de por qué se está viviendo lo que se vive, podemos cometer el error de ser muy simplistas. Es decir, ¿me dejan hablar con franqueza? Esta crisis en la iglesia es porque hay pecado. No, esta crisis es porque se toman malas decisiones. No, esto es porque
fulano no hizo tal cosa, porque Mengano no hizo la otra. Y somos simplistas y a veces lo hacemos en nuestra propia vida. Dios tuvo que trabajar mucho en mí, por ejemplo, para no ser legalista. Yo me crié en un ambiente legalista. A mí me criaron enseñándome que todo lo que vivía era consecuencia de mis actos, pura y exclusivamente. Entonces uno siempre vive castigándose. Hasta que entiende que hay veces que te suceden cosas que no tienen que ver en nada con lo que vos hiciste. Pero en nada. Simplemente que sos parte de un sistema que se llama vida, mundo, y tac. Y no es que vos frenaste muy de golpe para que el otro te choque de atrás. No es culpa tuya, te chocó de atrás. No sé si me entienden. ¿Ya? Porque a veces yo lo quiero trasladar a cuestiones que nos pasan todos los días. Y si bien esta verdad no debiera anular nuestro sentido de autocrítica, ¿se entiende? De análisis. Y decir, bueno, che, ya es la tercera vez que choco por andar mandando un mensajito de texto. Bueno, ahí digamos que la causa puede ser la misma, pero vos ya la encontraste. O sea, dejá de mandar mensajes de texto mientras manejás y no vas a chocar. Es la segunda vez que me doy vuelta porque tomé un par de copas de Fernet antes de manejar. Bueno, no tomé más antes de manejar. ¿Se entiende? Es la tercera vez que me peleo con mi esposa porque le levanto la voz. Y bueno, deja de levantar la voz. Hay veces que las causas las encontramos muy rápido, pero otras veces no, y pueden ser diversas. Esto le estaba pasando al pueblo de Israel. El pensar por qué el pueblo, estos tres reyes, salieron cada uno con su ejército, caminaron durante 7 días con sus animales, todo para pelear, y llegaron a una crisis en donde no tenían agua y se estaban por morir. Las causas de las por cuales llegaron ahí podrían ser muchas y variadas. Y podríamos me puedo pasar la mañana contándote lo que había hecho el rey de Israel, por ejemplo, el tal Jotam o Joram, ¿no? Un pagano, impío, quemaba a sus hijos a Moloch, ofrecía sacrificios impuros. O sea, una cosa que realmente si uno dijera, este la está sufriendo porque, chácate, Dios le está dando. Josafat buscaba a Dios, pero había cosas que de su padre las seguía haciendo. Y bueno, ni hablar de Edom, que era totalmente pagano. O sea, las causas son diversas, pero la situación en que se encontraban era límite. Y yo quiero mostrarte, porque la Biblia, en esta circunstancia, podría haber muchos más, pero en este ejemplo, ubica 3 reacciones distintas ante un momento difícil, representada en cada uno de estos reyes. ¿Sí? Por eso yo ahí le puse el título a esta parte: 3 maneras de reaccionar ante un momento difícil. Lo primero, lo que hizo el rey de Israel, buscando culpables. Buscando culpables. El rey de Israel, caminan. Recuerden, el rey de Israel es Jotam, el más alejado de Dios. Ese era el que estaba lejos, el que no leía la Biblia. Ese era la ovejita negra de los 3 reyes, el más negrito de todos, digamos. Se había apartado de Dios, era realmente un cualquiera, andaba en el mundo. Ese era pechuga de pollo, ¿no? Pura carne, ¿no? Ese estaba recontra desviado. Cuando llegó la crisis, ¿qué hizo? Le echó la culpa a Dios. Dice, el Señor ha reunido a 3 reyes para entregarnos en manos de los humanos. Ahí está, ya encontró el primer culpable. Ante un momento difícil, vos podés comportarte igual. Quizás no sos tan cara dura como este rey de echarle la culpa a Dios, pero se le echas a tu esposo, a tu hijo, a tu tío, a tu sobrino, al fulano de la iglesia, al pastor de la iglesia, a la iglesia. Hay algunos que le echan la culpa a la iglesia, como que la iglesia fuera un ente estratosférico que no tiene nada, ¿no? Y dice, no, la iglesia tiene la culpa. Ante un problema, ¿no? Una de las primeras reacciones es esa: buscamos culpables. 3 maneras de reaccionar. Evidentemente esta no es la correcta. En segundo lugar, está lo que hizo el rey de Edom. ¿Qué dice la Biblia que hizo el rey de Edom? ¿Qué dice la Biblia? Nada, no dice nada. ¿Saben por qué? Porque Edom no hizo nada. Es el niní. ¿Saben lo que es el niní? Ni habla, ni dice, ni hace, ni nada.
Es el niní. Té de boldo. Ah, está bueno ese ejemplo. Té de boldo. Niní. Estaban los tres. Se estaban muriendo de hambre. El que estaba más ahí dice, no, esta culpa la tiene Dios. Y se lo vuelve a repetir cuando lo van a buscar Eliseo. Se ve que el Jotam este estaba medio caliente, ¿no? Dice, no, esto es culpa de Dios. Y lo vuelve a repetir, no, esto es culpa de Dios. Es Dios el que nos trajo acá para matarnos a todos porque él quizá era un legalista. Y claro, estaba con la cola entre las patas, estaba haciendo algo mal y a alguien le tenía que echar el fardo. El rey de Edom dice, no, ni, mejor me quedo callado. Y te hago una pregunta. ¿Cómo reaccionas vos en los momentos difíciles de tu vida? ¿Le echás la culpa a alguien? ¿Te haces el niní? ¿No haces nada? O en tercer lugar, la tercera conducta que podemos asumir ante una crisis es actuando con fe. ¿Qué hizo Josafat? Que de hecho, ojo, no era trigo tan limpio Josafat. No era el mejor de los reyes que uno puede leer en la Biblia, pero había algo en su corazón, había una semilla sembrada que dijo, che, preguntó Josafat, ¿no habrá un profeta que le consultemos al Señor por medio de él? El cristiano picapiedra que anda con un bate de béisbol queriendo enseñarle a los otros a garrotazos, si existiera en esa época y se hubiera encontrado con Josafat, le hubiera dicho a Josafat, ¿viste Josafat? ¿Por qué no le preguntaste antes de salir? ¿No? Porque antes de salir, cuando salió con los reyes, él le podría haber preguntado a Dios, Dios, ¿salimos o no salimos? Pero él se olvidó, estaba en otra, se fue. Ahora, lo importante es que en el momento quizás más crítico, cuando se le estaba por morir el ejército y no tenía que tomar, y los animales se morían de agua, él dijo, che, personalmente esta semana yo me vi desafiado y quería transmitirles esta palabra de Dios, en decir, cuando vivís una crisis en tu vida, el momento difícil que aparece, ¿qué puede ser? Una enfermedad, un problema financiero. En la crisis que estamos viviendo como iglesia, ¿qué sos? ¿El rey de Israel que anda buscando culpables? Esta semana hablando con una persona decía, bueno, acá no se trata de buscar culpables, bárbaro. Ahí tenemos a alguien que no es el rey de Israel. Pero ¿cómo reaccionás vos? ¿O siempre encontrás un nombre, una situación, un lugar, una institución, algo a quien echarle la culpa? Adán lo hizo, o sea, no estás descubriendo América ni sos el único. Muchos actuamos de esa manera ante el momento difícil, buscando un culpable. O sos del otro que, avestruz me llamaron, metés la cabeza abajo, ni, no hago nada, dejo que todo pase. Tocas el violín, como vieron la película de Titanic, porque estaban tocando el violín, querían seguir tocando y se estaban hundiendo, ni, o sea, espectador. O realmente hay semilla de Dios en vos, aunque sin importar si en el pasado cometiste errores, estando en un límite como ese, levantás los ojos al cielo y decís, ¿habrá algo de Dios en esto? ¿Y a ustedes qué les parece? Porque hay momentos en la vida en donde nos vamos a tener que enfrentar a que suceda lo imposible. ¿Te ha pasado o no? Ahora, te hago una pregunta. Si tiene que suceder lo imposible, ¿cómo te fue? Si te fue bien, entonces ¿era imposible o no? A ver, ¿me entienden el juego que les estoy haciendo? ¿Sí o no? No. Yo te pregunté si en algún momento te enfrentaste a la vida con algo imposible. ¿Sí? Después lo imposible se dio. ¿Y entonces? ¿Era imposible o no? Dice el título. Ahora estoy volviendo adelante.
cómo hacer posible lo imposible. Porque el que algo imposible se haga posible no tiene que ver con nuestra perspectiva, sino con la de Dios. Y hay un pasaje en la Biblia que lo aclara muy bien a esto, y es el pasaje de Mateo 17, del 14 al 20, en donde el Señor dice: cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Yo veo esa imagen de Jesús y la verdad que no me lo imagino como lo pintan siempre, ¿no? Tranquilito, así pausado, diciendo: ay, generación incrédula. No, ¿cómo se puso Jesús? Enérgico. Dice: estoy cansado, estoy harto. Dice: ¿hasta cuándo los voy a tener que bancar? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? ¿No entienden? Lo traen. Y dice la Biblia: Jesús respondió al demonio, reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquel momento. Claro, los discípulos, dice, después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado, claro, no lo iban a preguntar en público porque el Señor estaba caliente, digamos, ¿no? Digo, no sé si estaba enojado, pero el Señor se había puesto enérgico, había dicho: che, los tengo que estar bancando todavía. Entonces en privado dice: Señor, a ver, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlos? Leamos todos juntos. ¿Qué les dijo el Señor? Porque ustedes tienen tan poca fe. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Entonces, que algo sea posible o no, ¿de qué depende? ¿De qué depende? No tengo que buscar culpables. No tengo que quedarme sin hacer nada. Tengo que tener fe. ¿Fe en qué? Dios. 3 cosas. No hay manera de avanzar para actuar con fe si no reconozco mi impotencia y mi necesidad. Dice Juan 11:40: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Estás en una situación en donde ya crees que no podés hacer nada? ¿O que estás haciendo todo lo que viene a tu mano para hacer? Tienes que tener fe. Queridos hermanos, tenemos que creer que los momentos difíciles que vivimos, Dios los ha puesto en nuestro camino para ejercitarnos en nuestra fe. El rey de Israel, el rey de Judá, Josafat, el rey de Edom, estaban los 3 en la misma situación. Estaban sin agua para sus animales, para sus soldados, estaban a punto de fallecer, y un ejército muy numeroso al frente que los iba a hacer pururú, diríamos. Los iban a desterrar por completo. Situación límite. Josafat, dijimos que fue el único que tomó una actitud correcta. ¿Qué hizo? Buscó a Dios, actuó en fe. En segundo lugar, para hacer posible lo imposible, yo tengo que actuar en fe. ¿Qué le dijo Dios a través de Eliseo a estos 3 reyes? Abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales.
Yo no sé si tendrás, a ver, ¿te podés dar idea de lo que significa para 3 reyes en lo que implicaba una estructura jerárquica de ese entonces? Miles y miles de soldados en un desierto con tierra árida. No hay río cerca, no hay un arbolito. Hace 7 días que salieron un sol que parte la tierra y no hay agua. Hay animales que ya están descompuestos, soldados que están en una carpa que los están atendiendo, están los médicos dando vueltas por allá. Todo el pueblo expectante porque los reyes han ido a pedirle consejo a Eliseo, que es alguien que tiene poderes. Se ha comentado por ahí que hace cosas extraordinarias como Elías. Y vienen los 3 reyes, llaman a los capitanes del ejército y le dicen: muchachos, por fin, ¿a dónde vamos a buscar el agua? No, caben pozos, gente. ¿Cómo pozos? Sí, hay que cavar cisternas. Hay que cavar zanjas. ¿Te imaginas a los soldados? ¿Qué le habrán dicho a sus capitanes, a sus capataces, con una pala en el medio del desierto, haciendo una zanja al rayo del sol y no viendo nada de agua? Ellos esperaban que se pusiera el cielo negro. Habían leído algo de un tal Moisés que en un momento se arrimó una roca y ¡pum!, con una varita y salió un chorro de agua. Estaban esperando que viniera el camión de la Muni, pero no. ¿Qué tenían que hacer? Cavar zanjas. Y encima dice: aunque no vean viento, ni agua, ni lluvia, dice el Señor, este valle se va a llenar de agua. La pregunta que tenían los soldados era ¿cómo? Pero Dios les preguntó que se hicieran problemas por el cómo. No, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer ellos? Cavar zanjas. Querido, en esta mañana el Señor nos dice como iglesia, tenemos que cavar zanjas. ¿Qué significa? Y acá lo quiero escuchar. Cavar zanja. Crear espacio. Si yo acá agarro un balde de agua y lo tiro y no tengo una zanja, ¿esa agua dónde va? ¿Qué más? ¿Qué significa cavar zanja? Trabajar para la cosecha. Cavar zanja es hacer lo que fue mandado a hacer. A los soldados, ¿qué les dijeron? Que hagan zanja. ¿Y ellos qué hicieron? Zanja. Es hacer espacio. Estoy pensando, querido, en qué zanja tenés que hacer en tu vida. Cuando vos haces una zanja, haces un hueco, pero ¿qué sacás de ese hueco? Tierra. Dios ha dicho que a esa zanja la va a llenar ¿con qué? Con agua. Digo, yo estoy convencido que Dios va a derramar aguas de bendición a esta iglesia, pero la vamos a poder retener en la medida que hayamos cavado las zanjas necesarias para que esa bendición se quede. Pero no solo en la iglesia, sino en tu vida. ¿Qué zanja tenés hecha en tu vida? ¿Tenés alguna zanja que Dios pueda llenar o estás lleno? Es increíble cómo después de esta historia, en 2 Reyes 4, aparece la historia de la viuda, que se le murió el marido, que era un pastor de la iglesia. Era lo quiero contextualizar, pero era un ministro de Dios en el templo. Se murió y la dejó con un montón de deudas a la viuda, pobre. Y vinieron los acreedores y dijeron: bueno, vamos a llevarnos a tus hijos para que pagues las deudas que dejó tu marido. Y la mujer estaba desesperada, va al profeta Eliseo, le pregunta, y Eliseo le dice: ¿qué tenéis? No, tengo un poquito de aceite nomás en mi casa. ¿Y qué le dice Eliseo? Anda, pedile a tus vecinos, ¿qué? Todas las vasijas de aceites que encuentres. Y fueron, buscaron, y el aceite que ella tenía en una botellita, ¿cuándo se acabó? Sí, nunca no. ¿Cuándo se acabó? Cuando se acabaron las vasijas vacías, dice la Biblia, cesó el aceite que ella tenía. Yo me lo imagino
a uno de los hijos diciendo: mami, ¿cómo no salimos a buscar más vasijas? Porque dice que con lo que vendieron pudieron pagar todas las deudas y encima les quedó plata para vivir hasta que murieron. O sea, una fortuna. Porque ahí el principio está muy ligado, eso que enseña la Biblia un poquito más adelante, a esto que estamos viendo ahora. Porque, ¿qué pasó? La historia, ¿cómo termina? Que yo no te la puse ahí porque no tenía lugar para transcribírtela. Dice que el pueblo cavó zanjas, no dice cuántas, pero era un pueblo numeroso, cavó zanjas, tipo acequias, así canaletas en la tierra. Dice que esa noche, no saben de dónde, no fue lluvia, probablemente haya sido brotó de la tierra de una manera sobrenatural que solamente Dios lo hizo. Dice que esas zanjas se llenaron de agua. Los animales empezaron a beber, el pueblo tomó agua, recuperó fuerza, pero no solo eso, el ejército que estaba al frente, que los iba a atacar, a la mañana, cuando salía el sol, miró para donde estaban estos tres reyes, y Dios, que hace las cosas magníficamente perfectas, se ve. Ustedes vieron en un amanecer cómo sale el sol, de qué color, rojo. El agua en las acequias, en la zanja, reflejaba el color rojo del sol. Entonces este ejército moabita dijeron: uy, mira, está lleno de sangre el monte. ¿Y la gente cómo está? No tenían binoculares, ¿no? Pero habrán mandando algún chusma. No, hay gente que está acostada, los animales, dice, se han peleado entre ellos y ha habido gran matanza, vamos a hacernos del botín. Y cuando van, el pueblo de Israel, que ya estaba reanimado porque había tomado agua y demás, termina venciendo de una manera estrepitosa. ¿Pero por qué? Porque cavaron zanjas para que se llenara el agua de Dios. ¿Vos te imaginás todos los soldados? No, acá no hay que cavar, ¿eh? Bueno, yo hago mi zanjita, un huequito así chiquitito. Que Dios me lo llene de agua para que yo tome nomás. ¿Cuánto? 2 litros necesito nomás. Entonces, con 2 litros. ¿Ah? Y cada soldado cavando 2 litros. Cavaron zanjas que se llenaron de aguas que trajo Dios, que ahuyentaron a los enemigos y fue de bendición. Querido, el desafío que tenemos por delante nosotros es cavar zanjas, es hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, es hacer lo que hicimos esta mañana: venir, orar, clamar, interceder, volver a los propósitos de Dios, estudiar su palabra, venir a adorarlo. Cavemos zanja, hermanos. Hagamos lugar en nuestra vida. ¿Qué tenés que sacar de tu vida? ¿Qué tierra hay que sacar para hacer una zanja y que entre la bendición de Dios? La bendición de Dios viene, está por venir, está por llegar. Pero ¿qué pasa si esto se llena de agua y así como pasa el agua se va? Porque no hicimos lugar para que el agua quede. No te conformes con una vasijita de aceite que te sirva para poner en la ensalada nomás. Tenés que tener toda la cantidad de vasijas necesarias para que abunde bendición en tu vida, en tu familia y en la de la iglesia. Y eso tiene que ver con no cabes una zanjita: ay, Señor, a ver, de mi vida para algún huequito por acá los domingos a la mañana y el martes cuando voy al grupo hago 2 huequitos. Señor, derrama bendición en mi vida. Y el Señor tira un dique de bendición, pasa por tu vida. ¿Qué quedó? El huequito del domingo y el del martes en el grupo. Todo lo que hay. Hacé zanjas para Dios, hermano. Todos los días cava. Todos los días dejale un hueco a Dios para que se meta. Todos los días que tengas un lugar cuando te levantes a la mañana y abras la Biblia: Señor, da agua. ¿Qué dice su palabra? No hay nada que va a salir de acá que no va a cumplir lo que tenga que cumplir, y Dios no defrauda a nadie. Vos tenés una zanja en tu vida, abrí tu palabra y Dios te la llena de agua de bendición. Pero nosotros no hacemos zanja, no tenemos huequito y le reclamamos a Dios bendición. Y Dios está ahí, manda. Y cabe la bendición, la agarra el otro se mandó un zanjón, como cuando hace un edificio, ¿bien? Ay, nos da bronca. Después, mirá todas las bendiciones que tiene aquel otro. Bueno, pero aquel cavó, aquel hizo un hueco, transpiró. Se pasó la noche buscando vasijas para llenar. Y vos querés tener la bendición de Dios sin hacer nada. Podríamos hablar mucho también de esto. La fe sin obras, dice Santiago, ¿cómo es? Bueno.
Dios está dispuesto a bendecir, pero tiene que haber espacio. Tiene que haber espacio. Tiene que haber una zanja cavada, un hueco, un recipiente en donde la bendición de Dios llegue. Y por último, para terminar, no le temas al fracaso. Es muy amplio este punto. Haría para hablarlo en otro lado. Porque el domingo que viene hablemos sobre eso. Porque hay que ver a qué le llamamos fracaso. Naamán estaba todo leproso. Fue y le dijo, quiero sanar, ¿qué hago? Manda a preguntarle a Elías, a Eliseo. ¿Elías o Eliseo? Uy. Bueno, alguno de esos profetas le fue a preguntar qué hacía. Tengo una laguna mental en este momento. ¿Y qué le contestó el profeta? Busca un vasito de agua, llenalo en la canilla del baño y tírate arriba una vez. No, ¿qué le dijo? Tírate. ¿Cuántas veces se tuvo que tirar al río Naamán? Zambullirse. ¿Se acuerdan? 7. 7 veces al río. ¿Vos te imaginás la escena de todos los súbditos de Naamán? Todos aquellos que lo atendían, le cortaban las uñas, lo apantallaban, porque era en esa época un general de un ejército tenía mucha gente a cargo, lo servían, viéndolo desde el muelle. Y no sé si está tirando, le dijo que se tire 7 veces. ¿Será cierto? ¿Vos te imaginás Naamán tirándose al río una vez, saliendo la piel blanca? Otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que se cura. Nosotros muchas veces nos tiramos una vez al agua, como ya nos salimos blancos, agarramos la toalla, nos secamos y decimos esto no funciona, esto no va. Porque tenemos miedo al fracaso. El fracaso del que dirán los otros, ¿no? Tenemos miedo de equivocarnos. Y como bien dijera alguien, el miedo es lo peor le puede pasar a una persona. Paraliza, avisa para todo, para prosperar en la vida, para avanzar, para querer más de Dios, para ver una iglesia pujante. Si tenemos miedo no vamos a ningún lado. Querido, ¿qué zanja estás cavando? ¿Qué estás haciendo para Dios? A mí me gustaría que en este momento puedas reflexionar. Es probable que en tu vida estés pasando por un momento difícil. Sin duda, como iglesia, estamos también en un momento difícil para vivir. Hay hermanos que han abandonado la fe. Hay hermanos que se han herido y no están. Hay hermanos que están dolidos. ¿Podríamos estar buscando culpables? ¿Podríamos estar haciendo niní? ¿O podemos actuar en fe? Actuar en fe en este tiempo de necesidad es cavar zanjas. Y el Señor en esta mañana me dijo que te diga que caves zanjas en tu vida, para que cuando la bendición de Dios venga, y que va a venir, vos puedas retener de Él. Bien podría haberse titulado el mensaje de hoy, Cavando zanjas, pero le puse el título de hoy, Preparando la tierra con propósito. Porque el viernes vamos a cavar zanja como iglesia, vamos a poner las bases de lo que queremos hacer, pero vos tenés que hacerlo en tu vida cada día de esta semana. Ahí donde estás, arrepentite y decirle: Señor, saco esto de mi vida, voy a hacer este hueco para vos, voy a cavar otra zanja, para que cuando vos hables yo la pueda llenar. Este es un momento que vas a vivir vos y el Señor. Yo no voy a hablar más por unos minutos. Este es un momento en donde podés orar, clamar al Señor, arrepentirte. Él te está escuchando.